Pues hola amigos, hoy me encuentro con Renan Berlín, nuestra psicoterapeuta. Renan, ¿cómo estás? Ya Hola, de estas Angie. vacaciones regresando por fin. Regresando de vacaciones, espero que se hayan disfrutado mucho, que la hayan disfrutado mucho también. Sí, la verdad es que con toda la familia yo creo que son las mejores vacaciones cuando te vas ya con toda la familia, los primos, los sobrinos, de todo y te la pasas increíble, Sí, ¿no? Y sobre todo esta oportunidad como de hacer un break y no importa si te vas cerquita, lejos, pero pues como que desconectarse de pronto es necesario. Hasta un día ¿no? y dos, ¿verdad? O sea, no necesitas irte una Totalmente. semana, dos. Con un fin de semana que te desconectes tantito del trabajo te sientes muy diferente. Completamente. Así que esperemos que ya hayan regresado renovados y con más Ay, pila. sí. Y hoy vamos a hablar de un tema, creo que es un tema muy importante. Siempre estamos hablando de lo que nos enoja de las demás personas, ¿no? Eso como que dices, no, me enoja esto, me enoja lo otro, o sea, de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de diferentes cosas. Y hoy en ese tema es la sombra. La sombra, así es. Este tema se lo debemos a un investigador, psiquiatra, psicólogo muy bueno de nombre Carl Jung, que Jung empezó es el que le da forma y habla de este tema de manera formal, vaya, que es la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra, Angie, es esta parte de nuestra mente inconsciente que guarda todas las cuestiones, tanto positivas, pero sobre todo negativas, que tenemos, pero, ojo, que no reconocemos que tenemos. Okay. Entonces la sombra es lo que proyectamos en los demás, un poco como funciona nuestra sombra real, ¿no? Que estamos viendo algo que es nuestro reflejo, pero que vaya, no somos nosotros mismos como tal, pero es nuestro reflejo, una sombra, ¿no? Okay. Entonces la sombra de la que nos habla Jung es exactamente lo mismo, es ver en los demás todo aquello que tenemos, pero que no reconocemos que tenemos. Entonces, normalmente esas cosas que nos caen mal de los demás son las cosas que tal vez no soportamos tampoco de nosotros mismos. Completamente. Dice un dicho que le hemos mencionado en varias ocasiones aquí en el programa, lo que te choca, te checa. Okay. Todo lo que vemos en las demás personas que nos hace ruido, que nos molesta, que nos disgusta, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestra historia, con las cosas que hemos vivido, con los juicios de valor que hemos aprendido a hacer, con la educación que hemos recibido y que, como te decía, como no somos capaces de reconocerlo en nosotros, es más fácil, es una forma de poder fugar esta energía, el reconocerlo y verlo en los demás. Pero, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas como, por ejemplo, el ser hipócrita, tal vez, ¿no? A ti te molesta muchísimo que la gente sea hipócrita, que sea falsa, y tú sientes que no eres así, porque estoy segura que la mayoría de los que vieron ahorita esto dijeron, no, pero a mí me choca la gente hipócrita y yo no soy hipócrita. O sea, realmente, ¿cómo puedes ver si eres tú así o tienes... ¿Cómo es? O sea, ¿es totalmente de que tú sí eres hipócrita y no te das cuenta o tienes ciertas cosas de eso? ¿Cómo es? Es totalmente lo que acabas de mencionar. Si te choca, si te hace ruido, tiene que ver contigo. Eso es definitivo, ¿no? Las cosas que no nos hacen ruido, que no nos enojan, que que emocionalmente no nos causan un impacto, vaya, no tiene que ver con nosotros, no es parte de nuestra sombra, ¿sí? Okay. Pero el ejemplo más claro es un poquito lo que tú dices, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que el auditorio nos capte. Okay. La clásica, por ejemplo, la clásica persona que le encanta ser centro de atención, pero no se anima o no acepta o no es capaz de ser este foco de atención, ¿no? Entonces de repente va a una fiesta y ve a una persona que habla y habla y habla y es como el centro de atención, le va a caer re mal. Obvio. Y va a decir, no, es que esta persona todo el tiempo se la pasa hablando y todo lo que quiere es la atención de los demás. Es lo que tú quisieras hacer. Claro, está proyectando en esa persona lo que inconscientemente sabe que tiene, pero que no lo quiere reconocer. Okay. Entonces, en el ejemplo que tú decías, si vemos a alguien que es hipócrita, y claro, ojo con esto, no quiere decir, si tú conoces a alguien que es hipócrita, obviamente, pues la hipocresía no es algo grato, ¿no? Okay, te va a hacer ruido, pero ruido normal, si tú no lo eres. Okay. Ahora, si tú lo eres y no lo reconoces, entonces te va a hacer un ruido más allá de lo habitual. O sea, ya de verdad es una molestia para ti. Exactamente. Y va a haber un enganche emocional ahí. Y esa persona no la vas a soportar y vas a súper mal hablar de la persona. Y sin darte cuenta caemos en eso, ¿no? En ser esa misma persona. Okay. Claro, porque a lo mejor con la persona se va a portar muy bien y no le va a decir lo mal que le cae, pero a sus espaldas va a decir que es un hipócrita, que es una mentirosa, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. ¿Y cómo podemos ir como viendo cuáles son esas cosas que nos molestan de los demás? O sea, simplemente con cada tipo de sentimiento que tenemos en esos encuentros con las demás personas, o cómo vamos viendo esas sombras que tenemos. Como te decía, todo lo que nos haga ruido es parte de nuestra sombra. Okay. Y mencionaba justamente Jung que la sombra, como tiene que ver con nuestro propio proceso individual,
va a ser muy diferente en cada persona. ¿Sí? Okay. A lo mejor las cosas que a ti te van a enojar o que son parte de tu sombra no lo van a hacer de la mía, ¿no? Pero una parte clave es eso, todo aquello que nos cause ruido, que nos enoje, que nos dé vergüenza, que nos dé un resentimiento, ira, enojo, todas esas cuestiones tienen que ver con nuestra sombra. Cada vez que nos cachemos sintiéndonos así, ojo, porque tiene que ver con parte de nuestra historia y de nosotros y de nuestra sombra. ¿Y cómo podemos ir también aliviando ese tipo de sentimientos? O sea, digamos lo que acabas de decir, el hecho de que, no sé, la envidia a otra persona sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir a aliviar esos sentimientos que tenemos de envidia, digamos, a que otra persona es exitosa o ese tipo de sentimientos? Mira, lo primero es tomar esta conciencia de que lo que me molesta del otro tiene que ver conmigo. Okay. Porque lo que siempre hacemos y es lo que hace la sombra es que proyectamos. Entonces es más fácil decir qué chocante eres o qué chismosa eres o qué celosa o celoso eres a no reconocer, vaya, yo también lo estoy siendo y estoy proyectando esta parte mía en ti. Entonces paso número 1 es reconocer que eso que tanto nos enoja, que eso que tanto nos choca es porque nos está checando y nos está dando un foco rojo de cómo estamos nosotros. Okay. ¿Ya? Y lo segundo y lo más importante es integrarlo, ¿sí? Hacerlo parte de nosotros, es decir, reconocer que esto que tanto me enoja es mío y que por lo tanto la única forma de trabajarlo, de cambiarlo es trabajándolo. ¿Sí? Okay. Hay una frase muy padre que dice, prefiero ser una persona completa a ser una persona buena. Okay. Parte de nuestra sombra tiene que ver con todas estas cuestiones sociales, culturales, que nos enseñan, por ejemplo, ¿no? Las niñas no se pueden enojar o los hombres no podemos ser afectivos. Entonces, todas estas emociones, como culturalmente, socialmente no son bien vistas, las vamos reprimiendo y las vamos mandando a la sombra. Ok, entonces no ser lo que los demás quieren que tú seas, ¿no? Algo así, aprender a ser personas íntegras. Y personas completas quiere decir aceptarnos tanto en lo bueno como en lo malo. Okay. ¿No? Y no solo querer ver lo mejor de nosotros y como que ir reprimiendo también lo negativo, ¿no? Porque a final de cuentas, pues yo creo que de eso se trata, el equilibrio en la vida, el aprender a reconocer. Sí, soy muy bueno, pero también tengo mis rollos negativos, ¿no? Y además muchas veces, bueno, los sentimientos negativos son normales, ¿no? O sea, muchas veces personas creen que el sentir envidia o el sentir ciertas cosas es malo para nosotros o que somos unas personas malas o tenemos malos sentimientos. Es normal tener ese tipo de sentimientos, más no es normal cuando ya lo llevas a un extremo, ¿no? Cuando ya realmente te molesta mucho o empiezas a tener ciertas, no sé, conductas que pueden ser mucho más negativas para ti de lo normal, ¿no? Claro, y que justamente esto que mencionas tiene que ver con la sombra, porque de lo que nos habla Jung es que en la medida en que vamos integrando nuestra sombra, nuestra vida cotidiana, nuestra vida real, vaya, somos personas más completas, más íntegras y más responsables de nosotros. Okay. La sombra, su riesgo, ¿cuál es? Que el negarlo no quiere decir que no esté ahí. Okay. Entonces pasa lo que acabas de decir, que cuando explota, estalla una bomba, ¿no? Entonces todas las cosas que estamos reprimiendo al final nos crean muchos mayores conflictos y el mismo Jung decía que podemos hasta matar, ¿no? Literal, cualquier persona cuando estamos reprimiendo mucha ira, mucho enojo, mucho resentimiento. Entonces es mejor, yo creo, el ir integrándonos, el ir reconociendo cuáles son las cosas que tenemos que trabajar, que nos enojan, que nos molestan y no permitir que la bomba estalle un día y nos dé consecuencias mucho peores, ¿no? Así es. Pues bueno, muchísimas gracias, Renan, por estar con nosotros otra vez por aquí. Y recuerden que cada semana va a estar Renan con diferentes temas aquí con nosotros, temas súper importantes y la verdad es que todos tenemos como esas dudas, ¿no? Sobre esos diferentes temas que no vamos a veces al psicólogo o al psicoterapeuta para ir sacando todas esas dudas y sentimientos que tenemos, ¿no? Pero aquí la verdad es que podemos aliviarnos mucho en esos temas. Encantado de que sea un espacio de crecimiento y de que el auditorio pues, nos pueda escuchar y tomar cosas que les sirvan para su vida, ¿no? Así es. Pues bueno, nos vemos en la próxima aquí en Comunique Magazine.